Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas asistentes. Vamos a seguir un poco hablando de esa recogida selectiva y de la colaboración que los ciudadanos tenemos que prestar. Esta vez voy a hablar poco y voy a pasar la palabra a las dos personas que me acompañan. Luis Moreno, que es el director general de COLEC, que nos va a hablar de cómo, Luis, hacemos, y si quieres contestas también la pregunta de las bombillas, con más detalle, de estos residuos eléctricos y electrónicos. Y también a Juan Carlos Arraz, que es de Coembes, el contenedor amarillo, lo digo siempre así para que identifiquen. Y azul, amarillo y azul. Y azul también, sí, en parte, efectivamente, es así. Y bueno, pues también, si queréis ampliar alguna de las preguntas que han dicho antes, pero sobre todo he presentado muy brevemente cómo van a cambiar las cosas y sí que me gustaría haceros dos preguntas. Las explicáis, si podéis, en 5 minutos para que luego tengamos tiempo de escuchar qué nos quieren preguntar y que nadie se quede con la pregunta guardada. La primera es obvia, que dentro del ámbito de los SCRAS y en concreto de los vuestros, ¿cómo veis que va a afectar esta nueva normativa a la relación? Porque vosotros tenéis la relación con las entidades locales fundamentalmente. ¿Cómo va a cambiar esa relación? ¿Qué va a haber que hacer? ¿Qué van a encontrarse los ciudadanos distinto a lo que hay ahora? Si te parece, Luis, por proximidad, empiezas y luego sigue. Pues muchas gracias, Juan Carlos. muchas gracias por la presentación y gracias al Ayuntamiento de Murcia por invitarnos a este evento de economía circular. A ver, para nosotros las cosas realmente van a cambiar poco. Y me explico. La nueva ley de residuos incorpora muchos preceptos sobre la responsabilidad amplia de los productores, que hasta ahora en la anterior ley de residuos no estaban contemplados. Pero en la normativa que nos afecta a los aparatos eléctricos y electrónicos y a las pilas y baterías es una normativa que es mucho más reciente. Y cuando ya se ha elaborado esta normativa en España, ya se han tenido en cuenta los preceptos de la directiva de residuos, ¿no? Y las directivas sobre aparatos electrónicos y pilas. Por tanto, en la normativa específica nuestra, la mayor parte de todos estos cambios que se proponen en la nueva ley de residuos ya están incorporados. Por tanto, para nosotros las cosas realmente no van a cambiar sustancialmente. Vamos a mantener la misma relación con las administraciones públicas, tanto a nivel local como a nivel autonómico, como a nivel nacional. Estamos trabajando ya con convenios desde hace muchos años con todas las entidades locales para hacer la recogida de aparatos en las entidades locales. Entonces, sinceramente, creo que no nos va a afectar demasiado. Habrá algunos aspectos que quizás sí, pero la mayor parte y lo más importante que cambia no nos va a cambiar. Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer es seguir trabajando con esta nueva ley como veníamos haciendo con el Real Decreto de RAEs, que además es del año 2015, es mucho más reciente y ha tenido incluso una modificación en enero del año pasado, con lo cual nosotros estamos ya casi actualizados a la ley de residuos. Estamos trabajando ya en el mismo entorno que marca la nueva ley de residuos. Por tanto, creo que nos van a cambiar poco las cosas. Es decir, que los ciudadanos tendrán que seguir llevando sus RAEs, sus aparatos cuando no nos quieran a los mismos puntos y le seguiréis dando el mismo tratamiento y la Básicamente sí. A ver, nosotros la mayor parte de los aparatos electrónicos que recogemos no los recogemos a través de los flujos municipales. Los recogemos a través de los flujos de comercios o de los usuarios profesionales. Entonces, para nosotros el flujo de residuos que viene a través de entidades locales no llega al 20% del total de lo que gestionamos. Entonces, para nosotros, obviamente un 20% de todo el residuo que gestionamos es una cantidad importante y hay que tenerla en cuenta, pero la mayor parte, el 80%, nos viene por otras fuentes. Con lo cual, lo que sí que creemos es que tenemos que seguir intensificando esa labor de recogida de residuos, aparatos electrónicos y pilas y baterías a través de aquellos flujos que son más eficientes, que son más naturales, ¿no? Y me refiero a aparatos electrónicos son todos aquellos que se enchufan y que funcionan a pilas, ¿no? Por simplificar, pues cuando compramos una lavadora o un frigorífico o un gran televisor o cualquier cosa de estas, nosotros no nos lo llevamos debajo del brazo a casa. Nos lo llevan a casa y normalmente la persona o la empresa o la tienda donde hemos comprado ese aparato que nos lo entrega en casa se hace cargo del viejo. Por tanto, ese que recoge el distribuidor, la tienda, el centro comercial, que lo recoge el instalador que ha ido, nos lo entrega directamente, no pasa por el flujo municipal. Entonces, lo que sí creemos que tenemos que hacer es intensificar esa labor que estamos haciendo a través de estos otros puntos.
¿no? Para nosotros es mucho más importante y creemos que es mucho más eficiente. Además, el consumidor seguramente no lo sabe y quizá pues, una de las cosas que antes has comentado tú, ¿no? Que hay que poner al consumidor, al ciudadano, hay que ponerlo en primer plano y tiene que ser el que dé el primer paso para hacer esta recogida selectiva. Quizá no sabe el ciudadano cuáles son las alternativas que tiene para deshacerse de un aparato eléctrico-electrónico, ¿no? El contenedor amarillo, el azul, el verde están muy claros, los tenemos en la puerta de casa todos, pero los aparatos electrónicos, ¿y yo qué hago? Pues bueno, cuando compramos cualquier aparato, un teléfono móvil, una batidora, una plancha, un ordenador, un tablet, lo que queramos, cualquier cosa, cuando compramos uno nuevo, como consumidores tenemos el derecho de que el establecimiento donde compramos el nuevo nos recoja de forma gratuita un aparato viejo equivalente, para que sea o bien llevado a preparación para reutilización, que también se ha mencionado antes, o sea llevado a reciclar. ¿Vale? Entonces, eso, lo primero, la mayor parte de la gente no lo sabe. La gente cuando compramos la lavadora, sí, se llevan la vieja, pero se lleva la vieja y se lo lleva a la tienda. Bueno, pues para la tienda es una obligación hacerlo de forma gratuita. Pero es que cuando compramos por Internet, que también las ventas por Internet están creciendo muchísimo y para los aparatos electrónicos especialmente, cuando compramos por Internet tenemos ese mismo derecho. Otra cosa es que las tiendas de Internet no nos lo ofrecen, pero tenemos ese mismo derecho de que cuando nos entregan en nuestra casa el aparato que hemos comprado, el señor que le hemos comprado el aparato se lleve el viejo para que sea reciclado. Y eso, por ejemplo, es uno de los grandes problemas en los que nos enfrentamos porque hoy no se está haciendo y tenemos que conseguir que se haga, ¿no? Entonces, yo creo que de esas cosas que tienen que saber los ciudadanos es precisamente eso, ¿no? ¿Qué alternativas tienen y cómo lo pueden hacer? Y cogiendo el hilo de la bombilla que han preguntado antes, ¿no? La bombilla o las lámparas son aparatos eléctricos y electrónicos, funcionan con corrientes eléctricas. Por tanto, se deben recoger a través de los flujos de aparatos eléctricos y electrónicos. Lo puede llevar a un punto limpio, cualquier punto limpio en cualquier ciudad y pueblo de España hay puntos limpios, se puede llevar y se recoge de forma separada, o se puede llevar al establecimiento comercial donde venden las lámparas, ¿no? En cualquier gran centro comercial tenemos contenedores para la recogida de lámparas, tenemos contenedores para la recogida de lámparas en las ferreterías, las tiendas de iluminación, en los supermercados, tenemos lo mismo que las pilas, ¿no? Tenemos contenedores para la recogida de eso en todos los sitios que están cerca de casa. Porque al final nosotros no podemos poner un contenedor en la calle porque lo robarían, ¿no? Porque los materiales electrónicos tienen cierto valor y los robarían, no podemos poner contenedores, pero sí podemos acercar al ciudadano esa recogida. ¿Dónde? En los establecimientos comerciales. Muy bien, pues yo creo que se van aclarando las cosas. Y Juan Carlos, con relación al contenedor, como decías, también azul, y el amarillo, sé que también estáis vosotros trabajando en toda esta transformación para facilitar e incrementar, como decía Luis, las cantidades que está pensando Ecoembes que va a cambiar en esa relación, a mejor, por supuesto, con relación al nuevo marco legal. Pues antes de hablar de los cambios normativos y cómo va a afectar a la actividad, permíteme que contextualice también un poco cuál es nuestra actividad, ¿no? Por si hay alguien que, aunque yo creo que la mayoría de vosotros ya nos conocéis, ¿no? Ya sabéis que Ecoembes al final trabaja en economía circular porque nuestra labor es a través del ecodiseño de los envases y a través del reciclaje de los envases que se ponen en el mercado y que consumimos en nuestros hogares, conseguir darles una segunda vida, ¿no? Que vuelvan a ser reciclables, que sean reciclados y que vuelvan a introducirse en el sistema productivo, como muy bien comentabas anteriormente en tu presentación, ¿no? Y hay algo que también para esta charla creo que es muy importante que conozcamos todos y que sepamos, que ayer comentaba en otro de los foros, en otra de las sesiones de esta feria, y es que esta labor no es una labor que haga Ecoembes solo, ni mucho menos. Es decir, nosotros al final, todos los sistemas colectivos de responsabilidad ambiental del productor, lo que hacemos es más una labor incluso de coordinación entre todos los agentes implicados, en nuestro caso, en la gestión de los envases, desde que se diseñan para poner en el mercado hasta que se llegan a reciclar, ¿no? Y aquí estamos hablando de todos los agentes, pues partiendo de las empresas envasadoras que trabajan para poner envases cada vez más sostenibles en el mercado, que incorporen materiales reciclados, que sean de materiales totalmente reciclables, etcétera.
no solo de las empresas, sino también de la administración pública, de lo que son las entidades públicas, porque al final, por la ley de bases del régimen local, son los ayuntamientos los responsables de hacer esa gestión de los residuos domésticos, con lo cual también juegan un papel muy, muy importante en toda la gestión. Y luego, por supuesto, los ciudadanos, ¿no? Porque yo creo que, como tú bien comentabas antes, es al final el eslabón principal, el primer movimiento que inicia toda la cadena del reciclaje. Entonces, es importante conocer exactamente cómo funcionan los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor y bueno, también para que sepáis un poco en la región de Murcia cómo la actividad, ¿no? en qué se traduce. Pues para que sepáis, en la región de Murcia hay aproximadamente más de 8.500 contenedores amarillos en las calles para facilitar el reciclaje de los envases ligeros que se dejan en el contenedor amarillo, pues los envases de plástico, las latas y los bricks, y más de 6.500 contenedores de papel y cartón para dejar los envases de papel y cartón, ¿no? Y esto se traduce, por ejemplo, en que el año pasado hubo una aportación, en el año 2020, porque estamos ahora recopilando los datos del año 2021, se tradujo una aportación de más de 15 kilos en el contenedor amarillo y más de 14 kilos en el contenedor azul, ¿no? Que además supone, echando la vista atrás, en un incremento que se ha producido en los últimos años de más del 50% de aportación en el contenedor amarillo y más de un 40% en el contenedor azul, ¿no? Entonces, yo creo que además esas cifras evidencian que el compromiso del ciudadano cada vez es mayor en materia de reciclaje, en la parte del reciclaje de envases, por lo menos, y también en toda esa labor del resto de agentes, o sea, de empresas, de scraps y también, por supuesto, los municipios y las empresas de recogida, ¿no? Y en cuanto a la forma de funcionar, bueno, como bien comentabas, ahora mismo estamos en una fase que es una fase muy interesante en gestión de residuos, ¿no? Los que nos dedicamos en gestión de residuos, ahora estamos en una fase muy, muy bonita porque se van a aplicar cambios legislativos muy importantes que lo que se va a hacer es traducir las directivas de economía circular europeas del año 2018 a la legislación española. Para ello, pues, se va a traducir en la nueva ley de residuos que comentabas anteriormente, que está ya casi en la fase ya final, está en la fase del Senado, o sea que yo también calculo que para dentro de unas pocas semanas, finales de marzo, principios de abril, posiblemente tengamos ya una ley aprobada. Y también algo que afecta a nuestra actividad pues será el Real Decreto de Envases, que ahí está en una fase todavía más inicial. Es verdad que su tramitación, al ser vía Real Decreto, seguramente sea una tramitación bastante más rápida que la ley, pero bueno, todavía hay un primer borrador al que se han hecho muchas alegaciones por parte de todos los sectores y habrá que ver si en los siguientes borradores antes de la tramitación final, que aún así yo creo que será rápida y posiblemente para después de verano también ya tengamos una nueva legislación en materia de envases. Y a nosotros, por ejemplo, yo creo que los scraps en general, yo creo que somos un agente de valor y así lo reconoce la legislación y de hecho, lo comentabas también anteriormente, justo la legislación y las demandas de los municipios muchas veces es que haya más sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor que se encarguen de otros flujos de residuos que actualmente no están sujetos a esa responsabilidad, ¿no? Porque aportamos un valor de poder ayudar en la gestión de esos residuos, ¿no? Y yo creo que la forma de trabajar pues, va a ser básicamente la misma que seguimos haciendo ahora. Es decir, al final todos estamos en el mismo barco y todos remamos en la misma dirección. Es decir, hay que cumplir unos objetivos de reciclado, lo tenemos que cumplir entre todos porque todos somos parte de esos objetivos y tendremos que remar todos en esa misma dirección como hemos seguido haciendo hasta ahora. Y para mí, quizás consideraría, pues hay dos puntos que son clave, ¿no? Por una parte, pues yo creo que hay que seguir construyendo sobre lo que hemos conseguido hasta ahora, es decir, yo creo que hasta ahora hemos conseguido muchas cosas y sobre esa base, que es muy buena base, pues seguir alcanzando los objetivos que se van imponiendo a través de la legislación y los conseguiremos. Y luego también una parte que también considero importante, que es la parte de la corresponsabilidad, ¿no? Es decir, los objetivos, que además los objetivos son de la ley de residuos en general, para todos los residuos, son objetivos súper ambiciosos, son muy ambiciosos y solo los vamos a lograr por la corresponsabilidad pues de todas las partes, pues, por poner un ejemplo, es decir, no sirve de nada que tengamos a los ciudadanos 100% concienciados y, por ejemplo, luego los ayuntamientos no tienen la capacidad
de recoger esos residuos de una forma separada, ¿no? O viceversa, ¿no? No sirve de nada que los ayuntamientos pongan toda la carne en el asador de poner los sistemas más adecuados para recoger los residuos si luego los ciudadanos no tienen ese interés, ¿no? O esa concienciación. Y lo mismo para las empresas, para los sistemas colectivos de responsabilidad del productor, es decir, todos tenemos que formar ese engranaje perfecto, ¿no? Y en esa parte también, pues quizás resaltar algo que comentabas también en la sesión anterior, Vicente, que estoy totalmente de acuerdo, y es la importancia de que todos los flujos funcionen correctamente, porque al final un flujo afecta a otro flujo. Es decir, si por ejemplo los residuos de textil en una ciudad no se están recogiendo de una forma separada o tiene algún problema en su recogida, en su separación, o los residuos de vidrio o cualquier otro residuo, pues hay más probabilidad de que esos residuos acaben por error en el contenedor amarillo o en el contenedor azul, ¿no? Y lo mismo, pues, por ejemplo, con la materia orgánica, que yo creo que, además haciendo referencia al informe del Congreso Nacional de Medio Ambiente, de CONAMA, que se ha hecho una encuesta a 200 o más de 200 técnicos, justo es uno de los principales retos, ¿no? La implantación de la materia orgánica, y en el momento en el que se implante la materia orgánica, pues será un paso adelante más, ¿no? Porque una vez que se implante la recogida de materia orgánica, digamos que va a beneficiar, va a dejar más limpios el resto de flujos, con lo cual va a facilitar también su reciclaje posterior. Muy bien, pues como creo que hemos comprobado, a pesar de todos esos esfuerzos que se están haciendo, pues hay dudas en los ciudadanos. Creo que todos estamos de acuerdo de que son el primer paso y fundamental, y que hay que seguir haciendo esos esfuerzos. Las leyes, yo creo que como tales leyes no llegan a través de, en este caso, de los scratch que estáis, con lo que creo que, y soy consciente de que seguís trabajando en mejorar esa transmisión para evitar que se hagan este tipo de preguntas, este tipo de dudas, de dónde pongo esto, dónde pongo aquello, y también porque es absolutamente necesario para que los sistemas funcionen. Por lo tanto, en este nuevo marco, y como has citado, con unos objetivos muy ambiciosos en cuanto a la cantidad de determinados materiales o de determinados productos, o las cantidades que tienen que ir finalmente a vertedero, que tenemos que cumplir, y además con una amenaza que ya se está cumpliendo, que creo que lo tenemos que saber todos, de las multas que Bruselas está poniendo a los países, y que la ley dice que las que le caigan a España se las van a pasar a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas, yo que estaba en una comunidad autónoma, dijimos, pues entonces se las pasaremos a los ayuntamientos. Entonces, creo que todos tenemos el máximo interés. ¿Qué estáis pensando ya para que estas dudas se resuelvan, para que haya mayor colaboración en positivo, en ese sentido, de que la gente tenga claro dónde ponerlo? Y al final, ¿cómo vais a informar de esto? Porque ya sabéis que siempre existe, bueno, ¿para qué lo voy a separar si luego se mezcla? Que es la frase. Yo creo que eso hay que totalmente desmitificarlo y transmitir esa información. Luis, en el caso de los RAEs, concreto. Bueno, lo hemos comentado ya, ¿no? Lo fundamental es que el ciudadano sepa lo que tiene que hacer, y para eso hay que comunicar y hay que llegar al ciudadano. Y los ayuntamientos lo comentábamos hace un momento con Maricruz, ¿no? que el ayuntamiento es el primer eslabón entre el ciudadano y las administraciones, y es el ayuntamiento el que está más cerca, el que puede comunicar con más facilidad, ¿no? Nosotros, a través de los convenios que ya tenemos firmados con las entidades, con las administraciones públicas, ya organizamos campañas de comunicación en torno al reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos, y hacemos estas campañas de la mano de principalmente las comunidades autónomas, que son las que después reparten estas campañas a lo largo de los municipios. Pero yo creo que, vale, eso lo tenemos recogido en los convenios, lo estamos haciendo. Creo que Coinvest también tiene este tipo de convenios con los ayuntamientos y hace este tipo de comunicación hacia los ciudadanos, pero creo que es importante buscar vías alternativas, ¿no? Y en ese sentido también estamos trabajando las vías de las otras fuentes donde recogemos los residuos, ¿no? La distribución es una de ellas. Y pues desde Fundación Ecolec ya tenemos programas abiertos de comunicación a través de los establecimientos comerciales, bien sea a través de nuestro propio programa Green Shop, donde las tiendas de aparatos eléctricos y electrónicos que se adhieren a este programa tienen información a disposición de los consumidores para informarles de qué es lo que tienen que hacer con estos residuos cuando se producen. Tenemos programas de formación hacia las tiendas
para que cuando un consumidor entra a comprar un producto pueda informarle adecuadamente al consumidor de qué es lo que tiene que hacer con el viejo, ¿no? Tenemos otro programa que se llama la Green Week, que precisamente la hicimos aquí en Murcia en el mes de septiembre y que esperemos que podamos repetir también este año, pues en el que ponemos unas carpas en la calle y damos información a los ciudadanos, ¿no?, sobre el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos. Es decir, creo que hay que llegar a los ciudadanos por todas las vías que sea posible, ¿no?, y de la forma más eficiente posible. Siempre hay que buscar esa eficiencia, ¿no? Muy bien. Pues bueno, yo creo que por nuestra parte, en la parte de concienciación es algo que llevamos trabajando, al ciudadano llevamos trabajando desde que comenzó nuestra actividad, ¿no? Somos conscientes que la parte de concienciación y educación es justo la llave, ¿no?, de cambio de esos hábitos que los ciudadanos pues a veces necesitamos, ¿no? Para ello, por ejemplo, actualmente con las administraciones hay una partida bastante importante que se destina justo a campañas de concienciación y comunicación. Aparte de las campañas que se hacen a través de Coembes a nivel nacional, hay fondos específicos para llegar a los ciudadanos, tanto a nivel regional. Hay parte de los fondos que se destinan a campañas de cobertura, digamos, de la comunidad autónoma, de la región de Murcia en este caso. Y luego también hay fondos que se dedican exclusivamente a que los ayuntamientos puedan hacer campañas específicas para sus vecinos, porque al final los municipios pues son los más cercanos a los municipios y son los que más pueden llegar a veces a los propios ciudadanos, ¿no? Entonces hay fondos específicos para que hagan campañas y se implementan, y yo creo que todos los ciudadanos de la región han visto en sus calles campañas específicas para fomentar el reciclaje de envases, ¿no? Yo creo que la línea de la conciencia en la educación, por supuesto, va a seguir ahí porque es fundamental. Y yo quiero poner también el foco, fíjate, en algo que es quizás muy importante y que a veces se nos olvida, que es la parte de también no concienciar, sino ayudar a los municipios, ¿no? A los municipios en este caso en gestión de residuos, porque nosotros, claro, tenemos trato con todas las administraciones autonómicas y municipales y somos conscientes que los técnicos municipales que trabajan en nuestro ámbito, en gestión de residuos, se dejan el alma en su trabajo, pero yo entiendo que, por ejemplo, muchas veces no pueden llegar al nivel de detalle que se necesita, porque la persona, el técnico que se encarga de gestión de residuos, pues posiblemente se encargue también del alumbrado, posiblemente de parques y jardines, es decir, de una temática tan amplia que para ellos es muy complicado en los municipios, sobre todo pensamos que hay municipios pues bastante más pequeños, ¿no?, y que tienen también esa responsabilidad de gestionar sus residuos, ¿no? Entonces yo creo que es importante que también a través de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor ayudemos a que esos técnicos se formen y tengan el conocimiento porque son los que se van a tener que enfrentar a todos estos retos que marca la legislación, ¿no? Y por ejemplo nosotros en ese sentido lo que creo que aportamos valor e intentamos echar una mano a todos los ayuntamientos y hacemos actividades, pues por ejemplo cuando salió la ley, bueno, el borrador de la ley de residuos, pues somos conscientes que los técnicos muchos no tienen tiempo de analizar las 160 páginas del borrador, pues hacemos un webinar o hacemos una sesión para explicarles qué es lo que les va a afectar. Pues les explicamos, oye, mira, pues se acerca un impuesto al vertido de 40 euros por tonelada, que vais a tener que sufragar a través de las partidas municipales, por eso hay que potenciar las recogidas separadas para conseguir, entre otras cosas, que lleguen menos materiales a los vertederos. Y todas estas cosas ya se las hemos ido adelantando y se lo vamos diciendo para facilitarles un poco esa labor, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, bueno, aparte, y también me gustaría poner en valor las federaciones regionales y la Federación Española de Municipios y Provincias, porque hace un trabajo excepcional de transversalización justo entre sus municipios, ¿no? Nosotros, a través de la Federación Regional de Municipios, la Federación de Municipios de la Región de Murcia, hacemos cursos que se han elaborado en la Federación Española, pues de cómo implementar ordenanzas en gestión de residuos, un curso específico de gestión de residuos, es decir, para que vayan teniendo ese conocimiento que les va a ser útil, ¿no? Y incluso algo para que os deis cuenta de los ayuntamientos que a veces, además, en una de las demandas del informe de CONAMA, yo creo que es súper interesante, que recomiendo a todos que lo echéis un vistazo si tenéis ocasión, pues yo creo que levantan la mano diciendo, oye, que es que solos no podemos, o sea, es que necesitamos apoyo del resto de administración, es decir, se enfrentan ellos al reto también de la gestión de residuos y solos ellos a veces no pueden. De hecho, por eso esta parte de formación la veo fundamental, ¿no? Y para que os hagáis una idea, nosotros, por ejemplo, hace un par de años
hicimos algo tan sencillo como llevar a los técnicos municipales a ver una planta de tratamiento de residuos y una planta de selección de envases, que aunque parezca mentira, muchos de ellos, trabajando en residuos, no habían tenido ocasión de ver lo que gestionan en sus municipios, cuál es el paso siguiente. Entonces, no habían tenido ni siquiera la ocasión de poder ir a verlo, no habían tenido tiempo, entonces parece que no, pero al final entender todo el proceso ayuda a entender exactamente la importancia del trabajo de cada uno, ¿no? Pues igual que les llevamos a ver una planta de tratamiento de residuos, una planta de selección de envases, otra vez les llevamos, por ejemplo, a un reciclador. Pues, por ejemplo, en este caso, hace 2 o 3 años, les llevamos a ver un reciclador de acero que hay aquí en Murcia. Bueno, hay varios recicladores, pero hay uno, por ejemplo, que está aquí muy cerquita, está en Molina de Segura, y muchos de ellos no sabían que las latas que ellos gestionan, que acaban en el contenedor amarillo en su municipio, pues acaban a escasos 5 kilómetros de donde nos encontramos ahora mismo y ven todo el proceso de desestañado de las latas y de reciclaje de las latas de acero, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones creo que hay que continuar con ellas porque es fundamental. Y luego, algo que también creo que puede ser muy importante y de cara a que la ciudadanía empiece a entender cómo les afecta todos estos cambios normativos que llegan, es también los portales de transparencia en los ayuntamientos. Es decir, que los propios ayuntamientos, y nosotros también estamos colaborando con muchos ayuntamientos en que lo implementen, expliquen dentro de sus webs municipales ya no qué residuos recogen, sino cómo lo recogen y también qué es lo que pasa después. Y yo creo que van a ser puntos también de información de, oye, mira, cuando por ley haya que poner una tasa específica, que lo indica la ley de residuos, una tasa específica para la gestión específica de residuos, ¿no? De gestión de residuos, pues que entiendan el porqué de esa tasa, que entiendan en qué se compone esa tasa, que solo está, digamos, ahí solo recoge lo que es el coste de la recogida de materia orgánica, de fracción, resto, etcétera, porque la otra parte se financia a través de los scraps. Es decir, todas esas cosas hay que explicarlas para que los ciudadanos los entiendan, y los portales de transparencia creo que también pueden ser una buena vía para llegar a esta comunicación a la ciudadanía. Muy bien, pues entonces, pues me dicen que ya nos vamos acercando a la hora y no me gustaría que se quede alguna duda o alguna pregunta que haya. Si nos decís a ver cuántas va a haber para distribuir un poco el tiempo. Aquí hay una, allí al fondo hay otra, 2. Pues vamos a ver quién tiene la suerte de que le toque. Hola. Buenas tardes. Yo quería preguntar 2. La primera, si hay espacio físico suficiente para almacenar todo lo que se recoge de los distintos contenedores antes de ser tratados. Y la segunda es qué se ha hecho en la gestión de las mascarillas. Bueno, con respecto a la primera, yo puedo responder a la primera. De las mascarillas no tengo ni idea. Con respecto a la primera, y en lo que afecta a los aparatos eléctricos y electrónicos y a las baterías, la capacidad de gestión es suficiente para las cantidades de residuos que se están gestionando y que se pueden gestionar. Quiero decir, no hay en ese sentido ningún límite que nos esté dificultando la gestión del residuo. Todo lo que aparece y cae en nuestras manos lo gestionamos de forma ágil y eficiente y terminan las plantas. Hablamos aquí de Cañada Hermosa y precisamente en el vertedero hay una de las plantas de RAE más grandes de la zona sur de España y viene residuo de la zona de Levante, de la zona de Andalucía, de la zona de Castilla-La Mancha, viene aquí a Murcia y tiene capacidad para tratamiento. Quiero decir que capacidad de recogida, almacenaje y tratamiento tenemos disponible. Bueno, en cuanto a la capacidad, lo mismo. No hay ningún problema en cuanto a la capacidad para el almacenaje y tratamiento de los residuos de envase. Actualmente, por ejemplo, aquí en cuanto al tratamiento hay 3 plantas de selección de envases. Una está aquí en Murcia, en Cañada Hermosa, otra está en Lorca y otra está en Ulea, ¿no? No hay ningún tipo de limitación de capacidad ni ningún problema en la capacidad. Y en cuanto a las mascarillas, bueno, pues la verdad es que las mascarillas es un tipo de residuo que, por desgracia, se genera actualmente, ¿no? Obviamente, actualmente se gestionan a través de la fracción resto y no se hace ninguna gestión específica. Es lo... Sí, ese problema, por completarlo, me tocó cuando era director general, a Mariluz también le tocó, que también lo era en aquel tiempo, y hay que tener en cuenta que es un residuo, esto es una situación que se produce en la vida, un residuo nuevo. No hay tecnología, no siquiera se sabía muchas de qué estaban hechas y además tenían el problema de que, sobre todo en las primeras fases del COVID,
pues se gestionaban como si todos estuviesen contagiados o procediesen de personas que tuviesen el COVID. Con lo cual el Ministerio estableció un protocolo junto con las comunidades autónomas de cómo se tenía que tratar a través de la fracción resto, y de momento sigue así porque ya hay algunas iniciativas, hay algunas experiencias piloto. Recientemente leía una en el País Vasco donde hay empresas que dicen que han desarrollado esa tecnología y están empezando a recibir mascarillas, de momento solamente de centros hospitalarios porque están separadas, y si la tecnología avanza, pues sin duda se empezarán a gestionar. Sí. Sí, vuelvo a incidir un poquito en el tema de la reutilización, ¿vale? En el tema, por ejemplo, en la sección de RAES, pues hay estudios que nos dicen que 10.000 toneladas de RAES en un vertedero equivalen a un puesto de trabajo a nivel de empleo. Esas 10.000 toneladas, gestionándolas para reciclaje, generan 6 puestos de trabajo, y gestionándolas como reutilización generan 36 puestos de trabajo. Yo creo que a ese nivel pues es importante la cantidad. Y luego, dependiendo un poco de dónde vengan los materiales, si vienen de distribuidor, si vienen de domicilio o si vienen de ecoparque o de recogida en calle, los niveles de reutilización también son muy distintos. Es decir, un RAE que se recoge en calle es 0 reutilización. Los que se recogen en ecoparque estaríamos en un 1-2% de posibilidad de recuperación. Los que vienen de distribución ya sube el porcentaje de posibilidad de reutilización a un 20 o un 30%, y los que se recogen en vivienda directamente con ese objetivo de reutilización suben considerablemente ese porcentaje. A mí me gustaría que Luis hablara un poco de un proyecto piloto, que ya no es tan piloto, que lleva a cabo Ecolés. En este caso colaboramos desde Traperos con BSH, donde los niveles de reutilización son muy importantes, ¿no? Y yo creo que es un proyecto interesante a poder, desde luego, consolidar, que yo creo que está bastante consolidado, pero sí a poder extrapolar a otros sectores, a otras comunidades autónomas, incluso a otros fabricantes, ¿no? No sé si Luis... Bueno, esta para ti sin duda, sí, y con esto... Esta me viene directa, sí. Estaba preparada, ¿no? Gracias por la aportación de información. Efectivamente, los datos que has mencionado son los mismos que manejamos nosotros, ¿no? Efectivamente, tenemos en Fundación Ecolec, de la mano de BSH, de uno de los grandes fabricantes de aparatos electrodomésticos para el hogar, un proyecto que está no solo ligado a la preparación para la reutilización, sino que está ligado también a la economía social, porque es un proyecto que solo se realiza a través de entidades de economía social. Entonces, es un proyecto, la verdad es que muy interesante, ¿no? Porque de las ventas directas que realiza como fabricante a través de Internet este fabricante, BSH, lo que hace es recoger de forma controlada los residuos del hogar directamente a sus centros de distribución, y desde sus centros de distribución sus propios técnicos hacen una clasificación de aquellos productos que son susceptibles de ser preparados para reutilizar y se envían a estos centros sociales para que sean trabajados, limpiados, revisados y puestos otra vez en funcionamiento, ¿no? Dándoles además asesoramiento técnico a los centros de preparación para reutilización, proveyendo de piezas de recambio en caso que haya que sustituir alguna pieza. Es decir, la propia empresa de fabricante, ¿no?, haciendo uso de esa jerarquía de los residuos que ha mencionado alguien también en una de las preguntas anteriores, haciendo uso de esa jerarquía, el propio fabricante es el que está promoviendo esta preparación para la reutilización. La verdad es que los resultados, todavía no son espectaculares, ¿no?, porque no tenemos cifras de miles de toneladas de aparatos recuperados de esta manera por reutilización, pero porque tampoco las ventas directas que hace el fabricante no son espectaculares, pero sí que es cierto, ¿no?, que con el apoyo de los fabricantes se obtienen resultados como los que has mencionado. De lo que nos viene de la recogida callejera, de la recogida de las calles, 0,
de lo que viene de los ecoparques y los puntos limpios, entre 2 y 3%, de lo que viene de la distribución, hasta el 20% en algunos casos, ¿no? Y de lo que viene de este tipo, tiene un porcentaje superior al 50%, ¿no? Entonces, es interesante la iniciativa. Nosotros ya estamos iniciando con algún otro fabricante también de aparatos electrodomésticos un proyecto parecido. Todavía no hemos llegado a la región de Murcia, ¿no? Pero llegaremos, no sé si este año o el que viene, no sé cuándo llegaremos, pero llegaremos. Estamos iniciando con otro fabricante un proyecto similar. Empezamos ahora en la zona norte de España, que es donde tiene su base y controlan más las ventas directas. Y, a ver, la idea está abierta y la tenemos abierta a todos los fabricantes que trabajan con Ecolec. La verdad es que es un proyecto súper interesante. Seguro. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado y esperamos haber transmitido una información que redunde en esa participación activa colocando los residuos en los contenedores adecuados, amarillo en los RAEs, pero en todos en general, y a disposición ahora de alguna cuestión adicional que queréis y dejamos el paso a los siguientes ponentes. Muchísimas gracias y también a los ponentes. Muchas gracias.